Buen día, Bolivia. Iniciamos con una nueva sesión de Doctora Ayala. Recuerde que desde ahora está habilitada la línea del canal el 214-8440 y que puede escribirnos sus mensajes al 656-39-678. Estamos a la espera también de sus sugerencias a través de nuestra página. En el caso del Facebook, por ejemplo, pueden buscarnos como Doctor Adi Ayala o también en Twitter como @Doctora Ayala 1. Es un gusto poder ingresar hasta sus hogares y poder hablar de estos temas de que por supuesto nos ayudan absolutamente a todos en nuestros hogares. Una consulta médica por supuesto gratuita, lo único que usted tiene que hacer es comunicarse con nosotros y también realizar sus sugerencias. Este es el programa número 71 ya de Doctor Adi Ayala y en esta primera parte quiero dar la bienvenida al psicografólogo Ricardo Altamirano. ¿Cómo está, Ricardo? Es un gusto tenerlo nuevamente en este espacio de Doctor Adi Ayala. Un gusto para mí poder compartir este espacio y gracias nuevamente por la invitación. Una problemática que seguramente muchos papás en casa sufren o al mismo tiempo lo disfrutan. Me refiero a los primeros garabatos de nuestros niños. ¿Qué significado tienen? Veamos este material. El dibujo infantil es un medio de expresión muy importante en los niños. Antes de saber hablar o escribir, el dibujo es la primera manera que tiene el niño para dejar un rasgo de sí mismo trazado en un papel. A través de los garabatos se puede obtener mucha información sobre su personalidad. El desarrollo de la psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo del niño influyen enormemente en el dibujo. Así, cuando son pequeños, los niños garabatean. A medida que van creciendo, son dibujos más detallados. Desde tiempos inmemorables, mucho antes de que apareciera la escritura, el dibujo ha sido una de las primeras herramientas para la expresión. Aunque con el tiempo los materiales y las técnicas han cambiado, el dibujo es algo muy presente en nuestras vidas, sobre todo en la vida de los niños. El dibujo evoluciona al mismo tiempo que nuestros hijos, siendo al principio un garabato que nos suele parecer carente de sentido, pero sin embargo es un elemento vital para el desarrollo del bebé, puesto que con el dibujo se desarrollan aspectos como la psicomotricidad, la creatividad y la expresividad. Se crean las bases para la escritura e incluso ayuda a desarrollar la personalidad del bebé. Aquí está expuesto el tema, por supuesto. Recuerde que puede comunicarse con nosotros 214-8440 y escribirnos desde ya al 656-39-678. Usted tal vez tiene el problema en casa de que su niño o su pequeño ya está empezando a escribir, a rayar, ya agarró el lápiz y pues no lo está haciendo justamente en una hoja de papel, sino en las mesas, tal vez en las paredes. A veces no se libra ni siquiera el refrigerador, ni mucho menos el living, Ricardo. Es muy característico de los niños, de las niñas en esta etapa, sobre todo ya poder tener esa habilidad de poder hacer el agarre de la presión con el bolígrafo, el marcador, incluso el lápiz labial de las mamás, ¿no? Que agarran y empiezan a rayar. Es una forma que que tenemos todas las personas cuando estamos en esta etapa de poder expresar nuestras emociones a través de estos trazos, ¿no? Que los podemos ir identificando más adelante con ciertas características ya en la misma hoja, ¿no? Pero de pronto cuando hacen estos trazos, pintan las paredes, los papás nos alarmamos, pero es momento y es el espacio adecuado para poder darle los espacios al niño para poder un poquito encuadrar el tema de los movimientos, porque el niño se está expandiendo, necesita explorar, necesita expandirse, necesita poder ver todo su mundo, porque es un mundo que tiene para descubrir, es un reto para el niño poder identificar cuáles son nuestros espacios. Es por eso que va de alguna manera marcando estos espacios y mucho más todavía lo hace porque ahora tiene la habilidad de poder presionar, hacerlo con gusto porque le causa mucho placer al niño, y de pronto cuando tratamos de sancionar esto estamos sesgando también esta parte que tiene el niño de esa necesidad de placer, de poder plasmar esa energía que tiene justamente en el pintado, ya sea de la pared. No es el tema el dibujo, porque no vamos a interpretar en ese momento estos garabatos, o sea, no tienen ningún significado más que la exposición que tiene el niño o la niña de poder hacer ese tipo de trabajos. Ahora ya tiene una nueva habilidad, por así decirlo, de poder hacer este tipo de agarre en el bolígrafo, en el marcador, y luego
empezar a hacer porque le causa el placer, le causa el gusto. Y mucho más vemos, ¿no?, con niños que de pronto utilizan crayones, que colores, les fascina poder hacer esto porque el hundimiento del crayón es mucho más intenso que los otros tipos de lápices, entonces le provoca ese sentimiento más de placer. Es una forma también de ir aprendiendo los colores, por ejemplo, Ricardo. Definitivamente, si en las imágenes que veíamos, vemos, ¿no?, los niños que los colores los usan de dos maneras. Uno le dan la representación al color o le pueden dar el simbolismo que representa ese color, ¿no? Niños que pintan una estrella de color amarillo. Entonces ya estamos identificando que el niño le está dando la representación de ese color, ¿no? Por otro lado pueden haber gatos de color morado, le está dando un simbolismo a ese color para poder, o sea, no le está dando el adecuado uso a ese color, pero sí le está dando el tema de poder explorar otros aspectos de su personalidad. ¿Existe una etapa, me refiero tal vez a partir del año o de los 2 años, en la que los niños sí o sí van a empezar a explorar, a agarrar un bolígrafo, un lápiz, los crayones, y van a tener esa necesidad de ir aprendiendo y descubriendo? ¿Y cómo deberíamos de actuar en casa? Tal vez algunos papás no les permiten, justamente por cuidar los muebles o por evitar tener conflictos a futuro en cuanto a las paredes, por ejemplo. No todos viven en casa propia, digamos, ¿no? Y entonces eso es tal vez un gasto tal vez insulso para los papás a futuro cuando ven que las paredes están rayadas, o hay personas que cuidan demasiado sus muebles y sus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer en casa? Porque no deben faltar esos papás que ocultan los bolígrafos, los lápices, y de alguna forma les estamos cohibiendo a nuestros hijos. Definitivamente, el dibujo es una forma que tenemos para expresarlo, ¿no? Pero vamos a buscar otros mecanismos para poder hacerlo, para poder expresar esta energía que tenemos en esta etapa, más o menos entre los 18 meses aproximadamente, ya en adelante el niño o la niña va realizando este tipo de actividad, agarra el lápiz, agarra el bolígrafo, agarra lo que esté al alcance para poder hacer ese tipo de expresión. Nuevamente, lo que le causa ese gusto por querer hacer esto es el tema de poder hacer esa presión, el hundimiento y marcar esa sensación que le genera al niño o la niña de poder decir, ahora sí puedo hacer esto que lo puedo hacer. Y lo hace con gusto y lo hace con mucho placer, entonces le agrada y por eso es que continúa haciendo. ¿Qué podemos hacer los papás frente a esta situación? El hecho de poder tener un espacio. De pronto sí nos vamos a tener que habituar en porque es una etapa, no va a ser para siempre, es una etapa donde le marcamos un espacio para poder decir, aquí lo puedes hacer, aquí puedes rayar, aquí puedes pintar, y de pronto generar ese tipo de conductas en el mismo niño, para que más adelante incluso podamos tener ese encuadre y decirle, este es tu espacio, aquí puedes actuar, pero más allá ya no lo puedes hacer. Entonces, si empezamos desde esta etapa a poder encaminar eso en los niños, más adelante no vamos a tener ciertos problemas, ciertas dificultades que son también características de no haber permitido esta etapa. Una forma también de disciplinarlos, ¿no? De ponerles ciertos límites en algunas cosas. ¿Hasta qué punto yo puedo hacer? ¿Hasta qué punto puedo pintar? ¿Hasta qué punto puedo dibujar? Y pues a través de la enseñanza y la educación de los padres. Y un poquito más allá de solamente de ver cómo pinta o qué colores utiliza, es lo que tú decías, el encuadre que podemos, la disciplina que podemos tener en el niño, porque le decimos, este es tu espacio, más allá no lo puedes hacer. Entonces ya le damos pautas para decir hasta dónde es mi límite y hasta dónde puedo continuar con las cosas que yo tengo que hacer. Y eso va a ser llevado en cualquier otra actitud, en cualquier otra realización de actividades, seguramente. Es una herramienta que el niño o la niña más adelante va a aprender, va a poder plasmarlo y decir, sí, este es mi espacio, hasta aquí puedo yo expandirme, más allá no lo puedo. Entonces hay una autorregulación que va a tener el niño, no una represión. Muchas veces confundimos eso, el hecho de poder reprimir ciertos impulsos, reprimir ciertas conductas, en el hecho de poder autorregularse. Lo más característico, lo más positivo en este caso sería autorregularnos en ciertas conductas y no reprimir, porque reprimimos y vamos creciendo y llegamos a una etapa, llegamos a ciertas conductas que de pronto no
son las más adecuadas más adelante. Muchísimas gracias, Ricardo, a nuestros amigos y amigas quienes ya nos están escribiendo sus mensajes y sus preguntas. Después de la pausa vamos a dar respuesta a cada una de sus consultas. Los invitamos también a comunicarse al 214-8440. Estamos hablando acerca de los primeros garabatos de nuestros hijos junto al psicografólogo Ricardo Altamirano. Ya regresamos. Quiero dar la bienvenida a María, quien se comunica con nosotros desde Villa San Antonio. María, bienvenida, doctora Adiayala. Buen día, ¿cómo están? Gracias por poder hablar de este tema. Justamente quería realizar una pregunta al respecto con el profesional. Adelante, María, muchas gracias por vernos y por comunicarse con nosotros. Gracias. Bueno, justamente antes yo había escuchado, ¿no?, de este tema de que los dibujos tienen algún significado. Entonces, mi niña tiene unos 5 años y está empezando a dibujar, ¿verdad? Y siempre le pedimos, bueno, él dibuja a la familia. Entonces, siempre dibuja, aparte de los que componemos una familia, a su mascota, ¿no? Pero aparte los de la familia siempre son del mismo tamaño, todos, o sea, papá, mamá, niños, todos son del mismo tamaño. Y quería preguntarle si eso tiene algún significado y si es bueno o malo. Gracias. Muchísimas gracias, María, por comunicarse con nosotros. Ricardo. Sí, hay elementos de pronto que son interesantes. Si está toda la familia presente, es un buen indicador, ¿no?, de que en este caso la niña tiene la percepción todavía de la comunidad en la que viven, en este caso la familia, y eso es un elemento muy positivo. Otros elementos que necesitamos identificar es la posición donde se encuentra la familia, si está en la parte superior de la hoja, si está en la parte inferior, si está más a la izquierda. O sea, elementos ya un poco más en el detalle que nos van a indicar cuál es la percepción que tiene en este caso la niña respecto a su familia, cuál podría ser el apego que tiene respecto a la mamá, respecto al papá, de pronto algún alejamiento o más proximidad con algún miembro de la familia. En este caso identificamos la mascota, un animal es algo también muy positivo, y en este caso si es un perro, ¿no? Los perros en el dibujo infantil tienen un simbolismo de fidelidad que puede representar, que puede estar identificando la niña de forma inconsciente, que lo plasmen en la mascota, ¿no? Pero es un elemento también positivo y adecuado. En cuanto al tamaño, nuevamente, ¿no?, necesitamos un poquito verlo, poder identificarlo, la dimensión que tiene. Si son muy pequeños, entonces ya identificamos un elemento de la falta que se tiene de afectos, de motivaciones positivas en el entorno familiar. Pero si fuera muy grande de pronto el dibujo, todos del mismo tamaño, pero muy grande, entonces también se está viendo un tema de mucha expansión de parte de la niña. Muy bien, ahí está entonces la respuesta para María. Nuestros amigos y amigas les invitamos a comunicarse con nosotros al 214-8440. En esta primera parte, doctora Adiayala, estamos hablando acerca del significado de los primeros garabatos de nuestros hijos. Pero si tal vez quieren ampliarse un poquito en cuanto a los dibujos, hacernos notar tal vez algo que está pasando en sus hogares, pues pueden comunicarse con nosotros. ¿Cuál debería de ser nuestra reacción, Ricardo? Pongamos el ejemplo de que llego a casa, tengo un niño de 1 año y medio aproximadamente, y ya está aprendiendo a dibujar, escribir o a hacer sus primeros garabatos. ¿Qué pasa si es que rayó una de las paredes principales de la casa? ¿Cómo debería de actuar? Porque queramos o no, a través de la experiencia propia, considero que los niños también esperan una aprobación después de haber hecho eso. Saben que han rayado una pared, entonces esperan tal vez felices porque hasta te lo muestran, ¿no? Ellos no ocultan, no sienten que sea un delito o que hayan cometido algún error al hacer esto. Entonces ellos te muestran, todos felices. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer? Te están mostrando un garabato, un dibujo en la pared. ¿Cómo deberíamos de actuar los papás de inmediato? De pronto, nuevamente, el hecho de poder identificar que hasta más o menos los 2 años, los niños no tienen
un simbolismo, una interpretación que se pueda hacer del dibujo, más allá del hecho de que ahora su motricidad se está poniendo a prueba en esta etapa, más o menos hasta los 2 años, ya se está manejando, ya maneja sus manos, ya maneja sus pies, va haciendo coordinación, y uno de sus elementos es poder agarrar el bolígrafo, hacer esta presión y poder hacer estos trazos, ¿no? Las líneas, las rayas no tienen un simbolismo, no tienen una calificación especial en esta primera etapa. De pronto, más allá de los 2 años, ya las representaciones, ya los simbolismos, la calificación que se les da a los diferentes trazos van a tener ciertos elementos, ciertas cargas, ciertas características muy particulares de cada niño, de cada niña. Pero antes de esto, de pronto los papás nuevamente necesitamos poder, primero, calmarnos, paciencia, no dar el grito al cielo porque la pared ha sido pintada o el mueble preferido ha sido rayado. Entonces necesitamos entrar de pronto en una etapa donde, a ver, mi niño ahora está explorando su espacio, mi pequeña ahora está ya viendo, está coordinando su cuerpo. Deberíamos alegrarnos, realmente deberíamos alegrarnos si el niño empieza a hacer este tipo de trazos, porque su cuerpo ahora está respondiendo a otros procesos que van acorde a su desarrollo evolutivo. Su psicomotricidad, ¿no? Definitivamente. Tenemos una consulta. Juana nos pregunta acerca de la forma en la que agarran los niños los bolígrafos. Me imagino que se refiere a esto, Ricardo, cuando ellos empiezan, agarran así. Exacto, hacen un puño, en las primeras etapas hacen un puño para poder hacer, porque todavía estamos en ese tema de la psicomotricidad, pasando de la gruesa a la fina, ¿no? Entonces más adelante ya el tema es poder hacer un agarre en pinza, que es el siguiente paso que deberían de tener los niños de forma adecuada. Entonces hacen este agarre en pinza que les permite hacer trazos mucho más elaborados, mucho más desarrollados, que también van acorde a su desarrollo. Tenemos una consulta. Josefina está en línea. ¿Cómo está? Buen día, Josefina. Buenos días, muy buenos días. Buenos días, tiene una pregunta. Sí. Adelante. Yo tengo 4 hijos, una mujer y 3 varones, ahora ya tienen su familia, pero tenía ese problema, yo vivía en alquiler y siempre mis hijos estaban rayando las paredes. Entonces he optado por comprar una pizarra y poner en un lugar bajito, indicarles de que ellos podían rayar ahí, no en otro lado. Y me ha resultado muy bueno, porque incluso tengo mi hijo, el tercero, que es un dibujante excelente. Hoy no está acá, está en el exterior. Eso quería informarle, doctor, que la pizarra... Ahí está entonces, ¿no? La experiencia de nuestra amiga Josefina, quien se comunicó con nosotros desde Villa Copacabana. Muchísimas gracias. Y un consejo también de alguna forma para los papás, mamás que nos están viendo en este momento. Una pizarra podría ser la solución. Definitivamente. Lo ideal que tiene la pizarra, y de pronto el mensaje que le damos al niño sin necesidad de castigar, de sancionar, es el hecho. Ustedes papás ven, ¿no? La pizarra tiene un margen, tiene un borde. Entonces lo que le estamos diciendo al niño de forma inconsciente es que hasta aquí son tus límites. Puedes expresarte, puedes dibujar, puedes hacer lo que tú quieras, pero hasta aquí es tus límites. Entonces vamos haciendo este encuadre que de pronto los papás, si hiciéramos esto, más adelante no tendríamos de pronto los problemas que tenemos respecto a la disciplina. Tenemos otra consulta. Omar está en línea. Se comunica con nosotros desde Sencata. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, quisiera hacerle una consulta al doctor. Adelante, Omar. Mire, hace mucho tiempo mi hijo estaba dibujando en papeles y solo dibujaba con lápiz. Últimamente ha estado dibujando con Acrylex, está pintando y siempre esos dibujos adiciona a 2 hermanitos menores que ansía tener, pero por la situación que estamos pasando yo creo que es un poco difícil, situación económica, y yo quisiera que el doctor me explique eso, ¿no? Sobre el cambio de los colores, del lápiz a los colores que ya hizo mi hijo. Gracias, buenos días. Gracias, Omar, por comunicarse con nosotros. Ricardo. Ya, no escuché muy bien la edad que tenía el pequeño.
No nos dijo la edad No, tampoco, ¿no? no, porque de todos modos, me imagino que si ya está pasando los Acrylex, debe tener unos 7, 8 años. Me imagino porque los Acrylex se los deben estar dando en la escuela. Esperemos que sí, ¿no? Es importante, ciertos aspectos que parecen no muy relevantes, el tema de la edad, nos comentaba un poquito el tema de la familia, si hay hermanos, no hay hermanos, me parece que es el único hermano, entonces de pronto vemos un aspecto bien importante, el hecho de que sí, pasamos de la etapa de ciertos elementos como es el lápiz o el marcador o el crayón a otros elementos que nos van a producir una sensación mucho más satisfactoria respecto a lo que nosotros queremos, ¿no? Y de pronto pasar de esta etapa al acrílex o pasar al crayón, que es uno de los elementos más importantes dentro del desarrollo y crecimiento de los niños, es una etapa también muy importante. Yo le sugiero a la persona que nos llamó el hecho de poder darle crayones para que él pueda hacer este tipo de elementos. Si está usando acrílex, que como nos comentaba, de pronto ese elemento le está proporcionando mucho más, porque los colores, las sensaciones que provocan estos colores le van a producir también esas emociones. Necesitamos identificar qué colores está usando, cuáles son los más preponderantes en sus dibujos para también identificar cuáles son las emociones que está en ese momento sintiendo, porque no nos va a decir, pero sí lo va a expresar en el dibujo. Tenemos otra consulta. Arturo desde Pastanqueri se comunica con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Arturo. Felicitaciones por el programa. Mi consulta es la siguiente. Adelante. Tengo 2 nietos. El varón, sus dibujos son rectilíneos. O sea, hace, digamos, un vehículo, pero con líneas rectas. Y en cambio mi nieta hace más panorámico, pero no se equivocan ninguno en los dedos. Siempre hacen 5 dedos, en los pies 5 dedos. O sea que no pierden ninguna imagen. El problema es, la duda que tengo es por qué mi nieto hace rectilíneo y mi hija curvilíneo. Gracias. Tenía una consulta, Ricardo. Sí, la edad que tenían. ¿Sigue en línea nuestro amigo? No, ya no está en línea, pero es importante la edad también en estos casos, Ricardo. Es muy característico, no nos preocupemos de esta parte, porque muchas veces los varones, los hombres, tenemos la mayor predisposición para hacer trazos rectos. O sea, es característico de los hombres poder hacer trazos angulosos, trazos rectos, es muy característico. En cambio, en el tema de las mujeres, de pronto es hacer trazos mucho más curvos, redondos, curvilíneos, como nos decía. Entonces es muy característico en ambos casos, ¿no? Ahora, no quiere decir esto que solamente los hombres pueden hacer esto y las mujeres no. En el caso de que un niño esté haciendo trazos más curvilíneos, lo que nos va a indicar es que está dándonos a conocer el tema de sus emociones, los está explorando, los está manifestando, los está sintiendo, se está vivenciando ese tema de sus emociones, que es también algo que le pasa a un niño en esa etapa. Tenemos una consulta, vamos a dar respuesta. Tengo un niño en casa de 3 años de edad. Desde que le enseñamos a agarrar el lápiz y los colores, tiene el hábito de trazar, ya sea en hojas de papel o en las paredes, círculos similares a la letra E, muy alargados. Y lo que más llama la atención es que ejerce demasiada presión hasta romper las hojas. Seguramente eso les pasa a muchos papás en casa, Ricardo, y marcar hasta dañar las paredes. ¿Tiene que ver algo con su personalidad? Y nos preguntan, ¿o es un síntoma o una señal de algo? Ricardo. El hacer mucha presión en la hoja ya nos da un indicador de la energía y vitalidad que tiene el niño o la niña, ¿no? Entonces vemos de pronto esa característica y necesitamos poder canalizar adecuadamente este tipo de energía. Muchas veces los niños pueden tener frustraciones por el hecho de ver una hoja ya dañada, una hoja totalmente destrozada, y de pronto no continuar con esta actividad y poder tener un tema de frustración para más adelante, ¿no? O por el contrario, sentir esa sensación de que realmente tiene ese dominio para poder continuar con esta actividad. Entonces necesitamos canalizar esa actividad de forma adecuada, y en este caso los crayones, cambiar los lápices de colores por crayones es una muy buena alternativa para que el niño no sienta esa frustración y pueda continuar con esta misma actividad. Damos respuesta a la última consulta. Celia está en línea. Buen día. Celia, buen día, le escuchamos.
Bueno, lamentablemente se nos fue la llamada a nuestros amigos. Siempre les pedimos que nos esperen un poquito, por favor, porque es importante dar respuesta a cada una de las preguntas que nos van haciendo con anticipación. Ricardo, ya para ir cerrando, recomendaciones. En este caso, no para los niños, pero sí para los papás. ¿Qué deberíamos de hacer? Nuestro niño ya está agarrando el lápiz, ya está marcando las paredes, los muebles. Una vez más, ¿cómo deberíamos de actuar? ¿Qué deberíamos de darles en cuanto a este material? ¿Realmente nos va a ayudar o va a ayudar tal vez a que nuestro hijo aprenda a escribir o a leer mucho más rápido? Definitivamente, ¿no? Ya al principio una señora nos dijo, ¿no?, la sugerencia, poder tener un espacio, una pizarra, una hoja, una cartulina pegada en la pared, en un espacio donde el niño puede identificar que ese es su espacio, ahí lo puede hacer, puede volcar todas estas emociones, ¿no? Hasta los más o menos 1 año y medio, 2 años, de pronto es normal, es muy común que el niño pueda hacer esto. Y no tiene ningún significado, no nos preocupemos por el tema de que si dibujó una flor, si dibujó a su papá, a su mamá, no nos preocupemos porque no tiene un significado, sino más esa exploración física que tiene el niño o la niña de poder manejar ahora su cuerpo. Ya más adelante, a partir de los 2 años en más, de pronto sí ya vamos a ver, identificar cuáles son los trazos que dibujó, qué colores ha utilizado, en qué lugar de la hoja ha podido hacer su dibujo o su garabato. Esos elementos ya tienen un significado, una calificación para ya decirnos cómo está percibiendo el niño o la niña a su contexto y cómo de pronto está manifestando esto que en algún momento le está molestando, le está satisfaciendo, o sea, elementos que está vivenciando emocionalmente el niño o la niña en ese momento. De ahí en más ya es oportuno hacer estas calificaciones. Un tema importante para una próxima sesión en Doctora Adiayala, Ricardo. Lo invitamos. A ustedes las gracias nuevamente y bueno, compartir de esto que nos fascina. Muchísimas gracias, gracias también por su tiempo y a todos nuestros amigos y amigas. Cerramos esta primera parte de Doctora Adiayala. Después vamos a estar hablando junto a la doctora Carla Estrella a través de la fisioterapia. Vamos a estar hablando de nuestras posturas, malas posturas, cómo podemos corregirlas, cuáles son las consecuencias. Llámenos, comuníquese con nosotros después de la pausa porque estamos aguardando sus preguntas. Ahora hablamos acerca de cómo corregir esas malas posturas que a veces tenemos y sin darnos cuenta seguramente. ¿Tienen alguna consulta? 214-84-46-56-39-678. Quiero dar la bienvenida a la fisioterapeuta Carla Estrella. ¿Cómo está? Buen día, Carla. Es un gusto tenerla en Doctora Adiayala. El gusto es mío. Muy buenos días. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Revisemos este previo material en casa. Una postura correcta se define como la alineación simétrica y proporcional de los segmentos corporales alrededor del eje de la gravedad. La postura ideal de una persona es la que no se exagera o aumenta la curva lumbar, dorsal o cervical, es decir, cuando se mantienen las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Se logra manteniendo la cabeza erguida en posición de equilibrio, sin torcer el tronco, la pelvis en posición neutral y las extremidades inferiores alineadas en forma que el peso del cuerpo se reparta adecuadamente. La postura corporal es de vital importancia para la salud, tanto física como emocional, ya que a través de la misma nuestro cuerpo puede estar diciendo muchas cosas que nuestra mente quiere que interpretemos. El lugar más común con respecto a la postura es que el tener la espalda arqueada nos producirá dolor. Hay 2 cosas básicas que podemos hacer para cambiar estos hábitos. Practicar yoga puede ser el primero, y ser muy conscientes constantemente de la postura y de cómo queremos que luzca nuestro cuerpo. Es importante caminar con firmeza, tener la cabeza alta y la espalda y el pecho bien estirados. Complementamos, por favor, Carla, ¿qué son esas malas posturas? ¿Cuáles son? Bueno, veíamos en el video muy claramente la estructura de la columna, que es la base que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Tenemos curvas que son normales en nuestro cuerpo en ciertos grados.
Cuando estas curvas empiezan a alterarse, especialmente en la región cervical y la región lumbar, que son las partes más móviles de la columna. Si bien nuestra columna es una estructura muy sólida y de mucha protección, es una curva también muy modificable. Como podemos ver en la imagen posterior, hay una estructura de la lumbar y de la cervical que se modifica. ¿Qué es lo que pasa? En personas que trabajan mucho tiempo en escritorio, los jóvenes que ahora están mucho tiempo con la tablet, con el celular, lo que hacen es adoptar esto. Me voy a poner así de costado para que se me pueda ver. Adelante, doctor. Hago esto. Entonces estoy provocando que mi parte dorsal se encorve y mi cabeza se agache, caiga. Estoy provocando una hipercifosis dorsal, se llama, lo que normalmente conocemos como una joroba. ¿No es cierto? Joroba. La jorobita que nosotros tenemos o que las personas tienen. Por el tema del estrés y de la tensión laboral, igual, ¿no? La manipulación en la computadora, hago que mis hombros se vayan hacia adelante, se enrollen, la cabeza caiga y llegue a formar yo una cifosis. Esa es la más común. Nosotros tenemos que ver y cómo detectamos que estamos con una mala postura o que nuestra postura ya está alterada por el tema de la alineación que tenemos en la cabeza. El lóbulo de la oreja tiene que tener una línea media por el hombro. Si yo, al acomodarme en una postura, veo que mi lóbulo está hacia adelante y mi hombro está hacia atrás, estoy con una cabeza anteriorizada, ¿no es cierto? Ahora, si veo que mis hombros están enrollados y mi cabeza está hacia atrás, entonces tengo una joroba dorsal, ¿no es cierto? Esa es una postura muy común y en varios aspectos y la que más problema nos puede generar a la larga. ¿Hay algún otro símbolo o signo de que estemos adquiriendo una mala postura? Carla, me refiero al dolor, tal vez Sí. ese dolor que a veces sentimos justamente en esos lugares. Pensamos que son nuestros nervios, que es el estrés, pero en realidad es nuestra postura. Sí, claro que sí. La primera manifestación es una sensación de fatiga que presentamos. Ya. De repente estamos trabajando y siento un cansancio o una pesadez a nivel del cuello y de los hombros. Entonces tratamos como que de relajarnos un poquito y continuamos. Eso es una fatiga y es un cansancio que el músculo ya se está manifestando para evitar una contractura. Si nosotros pasamos de largo esta fatiga, el paso posterior es el dolor a nivel muscular porque ya el músculo está contracturándose, ya se está tensionando. Entonces, cuando un músculo empieza a tensionarse, me puede llegar a provocar una presión a nivel nerviosa y sentimos adormecimientos en brazo, adormecimientos en cara. De repente hay personas que dicen, me duele mucho el oído, pero he ido al otorrino y no tengo nada. Es una tensión a nivel de los músculos del cuello por la mala posición. Cuando este problema se convierte crónico, antes vamos a invitar a nuestros amigos a comunicarse con nosotros 214-8440. Recuerde que puede llamarnos, realizar sus preguntas. Estamos hablando acerca de malas posturas en esta segunda parte de doctora Viayala junto a la fisioterapeuta Carla Esprella, pero si tiene alguna otra consulta que tenga relación con la fisioterapia, por supuesto que puede realizar su pregunta al 656-39678 también, porque ya están habilitadas las líneas del canal. Acerca de cuando se convierte este problema crónico, Carla, ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos que hacernos revisar porque tenemos algún problema en cuanto a nuestra postura? Lo ideal es cuando uno empieza a sentir cualquier tipo de molestias, ya sea dolor, ya sea fatiga, ya sea adormecimientos, ¿no? Porque estamos hablando de una estructura muy frágil, podríamos decirlo así, de la columna, que sabemos que es un medio de protección de la médula espinal, entonces estamos hablando de nervios a nivel general, ¿no es cierto? Entonces, si yo altero la parte cervical y dorsal, estoy afectando toda la parte superior, miembros superiores. Si yo afecto la parte lumbar, estoy hablando de miembros inferiores, ¿no? Que si altero mi parte lumbar, provoco una hiperlordosis, lo que pasa con las mujeres embarazadas, que el vientre jala hacia adelante y la columna tiende a arquearse mucho hacia adelante, esa hiperlordosis me puede generar tensión a nivel lumbar, a nivel glúteo. Lo contrario, en las personas que trabajan en costura, por ejemplo, que están todo el tiempo agachadas, me hacen que esta curva se pierda, desaparezca de la estructura ósea y tenga mucha más tendencia a provocar una hernia de disco. ¿En quiénes es más frecuente los problemas de posturas? ¿En niños, adolescentes, en jóvenes o en adultos?
Lamentablemente ahora podemos ver hasta en niños, ¿no? Por el tema del uso de la mochila. En los colegios les exigen que lleven muchas cosas y los pobres están todos en la mochila, entonces tienen, por decir, 6 materias y cada materia tiene un libro, tiene una carpeta, tiene su borrador, tiene su diccionario, su Biblia y todo lo que tenga que cargar, ¿no es cierto? Entonces el niño, si se pone la mochila recto, le va a jalar hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ponerse la mochila y encorvarse. Entonces ahí lo que va provocando es una hipercifosis. Muy bien, es entonces las respuestas de esta primera parte del tema que estamos abarcando ya en esta ocasión en Doctora Adiayala, las malas posturas. Recuerde que la línea está habilitada el 214-8440 y que puede comunicarse con nosotros al 656-39678, este número de celular exclusivamente para mensajes y también para que nos pueda enviar un WhatsApp con cada una de sus preguntas. Nos vamos a la pausa en Doctora Adiayala. Recuerde que puede comunicarse con nosotros. Malas posturas es el tema que estamos hablando en Doctora Adiayala. Tenemos una consulta, Rocío. Bienvenida, Doctora Adiayala. Buenos días. Primeramente felicitar al programa, Karen. Muy lindo el programa y más que todo de información. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un niño de 12 años que lo he visto últimamente que se le ha formado una jorobita. Entonces me ha preocupado, lo he llevado al médico, solamente me dijo que él haciendo deporte podría corregir esa postura. Sin embargo, me parece que no sería lo correcto y quisiera que la doctora por favor me diga qué tratamientos debería ya empezar con el niño, porque mi niño ya está bien, o sea, tiene ya la jorobita del cuello más abajo. Muchísimas gracias, Rocío, por comunicarse con nosotros. Un niño ya con una pequeña jorobita, Carla. Sí, lo que nos preocupa es la edad, ¿no? Son 12 años que él ya tiene, que ya estaríamos viendo una postura bastante alterada, me imagino. Y lamentablemente, como está en una etapa de desarrollo, los huesos empiezan a formarse en esa característica, ¿no? Empiezan en esa curvatura. Lo que hay que hacer es evaluar, ver en qué grado de flexibilidad está su columna para poder corregir. Nosotros utilizamos el taping para niños para corregir la postura. ¿Qué es el taping? Es unas bandas elásticas adhesivas que utilizamos alrededor de la columna en varias características para jalar los hombros hacia atrás y el cuello un poco hacia atrás, cosa de que el niño no pueda hacer esto, ¿no? Y cuando intente hacer esto, las cintas van a ejercer algún tipo de presión y él otra vez corrige. Lo ideal para ellos, en caso de los niños, es la natación. La natación les ayuda harto en el tema de formación, en el tema de desarrollo de postura, les fortalece harto. ¿Por qué? Porque me fortalece la parte abdominal, la parte pectoral y los paravertebrales, que son esenciales para el tema de postura. Esta respuesta también nos ayuda con la pregunta que nos estaba realizando nuestro amigo. Buen día, para el caso de los niños, ¿se recomienda aparatos correctores o qué ejercicios se pueden hacer? Nos decía, en el caso del taping que nos hablaba Carla, solamente esto es en el lugar de la fisioterapia o se puede llevar a casa, se puede comprar estos correctores. Nosotros en el ámbito de fisioterapia, ¿no? Porque tenemos que ver qué músculos están alterados y qué músculos son los que tenemos que corregir. No es muy recomendable el tema del corrector postural en caso de los niños, ¿no? Los papás los ven un poco agachados y lo primero que hacen es comprarles un corrector. ¿Por qué? Porque como funcionamos como cadenas nosotros, si yo corrijo la parte dorsal, mi cabeza sigue agachada y es lo que siempre hace el corrector, ¿no? Me lleva los hombros atrás, pero la cabeza la sigue manteniendo abajo. Entonces sigo provocando una fatiga en cadena. En cambio, si yo utilizo un corrector o un taping, que es lo que utilizamos, hago que los hombros vayan atrás y la cabeza vuelva a su posición inicial. Tenemos otra llamada telefónica. Tania, bienvenida, doctora Adiayala. Aló, buen día. Buen día, Tania. Adelante con su consulta. Buen día, quería consultarle a la doctora. Doctora, mire, mi esposo ya ha salido como una especie de bolita, una bola en la base del cráneo. Bueno, la postura de él siempre está sentado, ¿no?, frente a la computadora y le duele
entonces no sé cómo, y eso hace que a veces él se agache y camine con la cabeza agachada. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos mejorar eso, doctora, por favor? O si habría algunos ejercicios, masajes que yo en casa de repente podría hacerles. Muchísimas gracias, Tania, por comunicarse con nosotros. Carla, ¿qué estaría pasando? Es característico. Lo que pasa es de que, como hablábamos de que las vértebras de la parte cervical son las más flexibles, tenemos la séptima, que es la que más se desplaza, porque es entre la séptima y la primera dorsal, que es donde más movimiento tenemos, digamos. Entonces, lo que pasa es de que la séptima cervical empieza a desplazarse un poco hacia atrás y me llega a formar como una jiba, se llama. Es un nudito que tenemos aquí en la base del cuello. Es como una bolita, es una bolita, es como una piedra que tienen las personas en la base del cuello. Esa es una jiba, se llama, que es una joroba alta. ¿Qué es lo recomendable para él si es que trabaja mucho en la computadora? ¿Y qué es lo que pueden hacer en casa? Agarrar una toalla larga, la envuelven unos 10, 15 centímetros más o menos y se envuelven con la toalla alrededor del cuello, fijando la parte posterior, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la toalla? Es levantarme la quijada y fijar la base de la nuca. Entonces esto me va a ayudar a relajar los músculos posteriores y me va a ayudar de cierta forma a alinear un poco la columna, ¿no? Es una forma de corregir este problema. No podemos hablar de collarines, por ejemplo. Muchas personas nos dicen, pero es mejor que me ponga un collarín, me evito el estar envolviéndome con la toalla. No, porque el collarín lo que va a hacer es limitarme el movimiento. Yo necesito que esa persona se siga movilizando, pero corrigiendo el movimiento. En cambio, el collarín lo va a tener ahí y ya no tengo movimiento y lo que puedo provocar es una artrosis a largo plazo. Tenemos otra consulta, María Luisa desde Sopocachi. Bienvenida, doctora Viayala. Muchas gracias. Una pregunta, por favor. ¿Ustedes pueden hacer un tratamiento a una persona mayor de 85 años que está mal de la columna, las vértebras malas? Muchísimas gracias, María Luisa. Me imagino que hay que tener el dato exacto en esos casos, ¿no? Sí, pero lo que se hace por el tema de la edad, no podemos hablar de corregir la columna. Esa columna ya está solidificada en esa estructura, pero sí se puede disminuir el tema de dolor y se puede mejorar la calidad de vida de la persona. Ahí está entonces la respuesta para nuestra amiga María Luisa. Tenemos más preguntas. Buenos días, presento mala postura y esto ha derivado en un intenso dolor de cuello. Hice fisioterapia hace aproximadamente 4 meses, sin embargo continúa el dolor. Trabajo en computadora. ¿Cuál podría ser la solución definitiva a mi dolor? Y aquí podríamos sumar, tal vez darles ese ejemplo a nuestros amigos en casa, Carla, acerca de las posturas adecuadas para dormir, para sentarnos y para trabajar en computadora. Sí, por lo que ella me dice, si ha tenido fisioterapia, lo que hay que hacer inicialmente... Antes de dar respuesta, tenemos a Marta en línea, antes de que se nos vaya la llamada, por favor. Marta, buen día. Buenos días. Quisiera hacerle una consultita a la doctorita. Adelante. Primeramente saludarle. Sabe, yo al trabajo alzo cosas pesadas y me duele la espalda. Y las rodillas también ya me está afectando, no sé qué es lo que puedo hacer. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, Marta. El tema de levantar cosas pesadas es fundamental en las personas, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar, levantamos el peso y no nos fijamos cómo estamos levantando. Entonces, nuestro cuerpo no está hecho para cargar mucho peso. El cargar cosas pesadas hace de que nuestro organismo cargue peso adicional y eso se carga sobre las rodillas. Entonces, si la persona está trabajando mucho tiempo levantando cosas muy pesadas, es muy probable que haya afectado la rodilla por una artrosis. Muy bien, ¿cuál es la recomendación para nuestra amiga Marta? ¿Sería bueno realizarse una fisioterapia o debería tal vez de buscar al traumatólogo? Sería bueno que venga al consultorio, yo le invito a que pase para ver las características del dolor que tiene a nivel de rodilla y cuál es la forma de ayudarla para que pueda ella levantar peso adecuadamente. Y dentro de las recomendaciones, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Perdón, tenemos a Paula en línea ahora y después vamos a ir cerrando con las recomendaciones. Paula, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Tengo una consulta, por favor. Adelante. Para la mala postura, lo que me han comentado es que puedo llevar un libro sobre mi cabeza y hacer ese ejercicio, porque me dicen que mis músculos están débiles, los de la espalda, por eso tengo tendencia a estar jorobada. Y también tengo entendido que hay algunos ejercicios que fortalecen estos músculos.
quisiera que tal vez nos pueda sugerir qué ejercicios son los que tenemos que hacer para fortalecer los músculos y que nuestro propio cuerpo tenga la seguridad o tienda a estar apropiadamente parado. Muchas gracias. Gracias, Paula, por comunicarse con nosotros. Aprovechamos y ahora sí hablamos también acerca de esas recomendaciones importantes. El tema del libro, dependiendo del grado de mala postura que tenga, ¿no? Si es una postura que está empezando a alterarse, sí es recomendable, pero siempre y cuando no sea un libro muy pesado, ¿no? Porque va a ejercer presión sobre las vértebras cervicales, que son muy sensibles y puede generar una artrosis. Lo ideal es que la persona se eche en el suelo hablamos, con los brazos extendidos hacia atrás y la quijada bien pegada en el pecho por 10 minutos. Esto me va a ayudar a relajar los músculos de adelante y me va a ayudar a que los músculos de atrás empiecen a reeducarse y empiecen a trabajar para corregir un poco la postura. 10 minutos en esa posición y sí van a notar un poco de mejoría, ¿no? Porque ¿qué es lo que hago? Llevo los hombros atrás al llevar los brazos extendidos hacia atrás y la quijada apoyada al pecho, entonces se me va a alinear toda la columna cervical. Y las recomendaciones, ¿no? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo nos sentamos? El dormir, la forma ideal es dormir de costado, ¿ya? Nunca boca abajo porque me ejerce mucha presión sobre los músculos paravertebrales. Entonces recomendamos que duerman de costado con una almohada que me ayude a mantener esta distancia entre la oreja y el hombro, que es aproximadamente 10 centímetros, en esta posición. Con las dos rodillas flexionadas hacia adelante y en medio de las dos rodillas una almohada. Ya, una almohada que me ayude a no ejercer presión sobre la parte glútea, porque cuando nosotros dormimos sin almohada en medio de las rodillas, los glúteos empiezan a tensionarse y puedo ejercer una presión sobre el ciático, ¿no? Y podemos provocar una ciatalgia. Y sentados frente a la computadora, la posición ideal es el de pegar la cadera bien al respaldar, bien pegada, formar 90 grados entre cadera, muslo, muslo, pierna y pierna-pie. Si yo tengo mis pies colgando, lo que hago es ponerme un apoyapiés, digamos, ¿no? Poner un lugar donde pueda apoyar mis pies a 90 grados y no ejerza presión. Si yo estoy todo el día en esta posición con mis pies colgados, hago que el ciático empiece a jalarse y provoco una ciatalgia. Y la computadora es esencial. El escritorio, una vez en esta posición, doblo los codos y esta es la altura en la que yo tengo que tener el escritorio en mi trabajo, ya a 90 grados de mis codos. A partir de ese lugar, del borde del escritorio hacia adentro, 10 centímetros por dentro tendría que estar el teclado. ¿Para qué? Para que yo pueda apoyar mis antebrazos, ¿no? Y no esté en esta posición. Si yo estoy así, sin un apoyo en los antebrazos, mis hombros caen y se enrollan, ¿no? Entonces formo una mala postura superior. 10 centímetros el teclado, el mouse y el monitor 30-40 centímetros al frente de uno. Prohibido estar en esta posición, digamos, ¿no? Mi teclado y mi monitor aquí, que es lo que normalmente hay en las islas donde trabajan, ¿no? Ahí está entonces las recomendaciones para tener una buena postura o por lo menos para poder corregirlas. Carla Estrella, fisioterapeuta, nos acompañó en esta segunda parte. Doctora Villayala, gracias por estar con nosotros. Gracias y por ser parte ya de todos los especialistas de quienes nos visitan y por supuesto ingresan hasta los hogares de nuestros televidentes. Muchas gracias a ti, Karen. Le esperamos en una próxima, claro que doctora. Sí. Muchísimas gracias también a nuestros amigos y amigas por comunicarse con nosotros. Para mañana estaremos hablando acerca de incontinencia urinaria, además de cataratas, así que puede comunicarse desde ya con nosotros y enviar cada una de sus preguntas. Tenemos una cita 8 en punto de la mañana, recuerde, junto a doctora Villayala, y ahora los invitamos a quedarse con nosotros a través de toda la información que generamos y que por supuesto llevamos hasta sus hogares junto a Villayala Reporta. Nos vemos.